Buenos días, esta es la presentación del geoportal GeoBirding Santa Marta, una aplicación web de mapas digitales enfocada en la exploración interactiva de datos de biodiversidad de especies de aves en la ciudad de Santa Marta. Solo lo que se conoce en detalle puede ser protegido, amado y mejorado. Adolfo Colpin. Santa Marta. La ciudad de Santa Marta, conocida comúnmente como la Perla de América, es una ciudad ubicada al norte de la República de Colombia, en una zona estratégica y con gran potencial para los temas y los nichos de ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo de bienestar, ya que esta ciudad se ubica en un área que integra diversos elementos geográficos, ambientales y culturales. Entre ellos tenemos pues la zona marítima de playas. La ciudad posee gran cantidad de playas alrededor pues de su área municipal. También integra, como todos sabemos, el área de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una formación geológica montañosa en la cual se integran o se integran todos los climas y todos los pisos térmicos característicos de la geografía nacional, ya que va desde zonas con una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar hasta picos nevados a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, conocidos como el Pico Colón y el Pico Bolívar. Esta ciudad, por lo tanto, posee en términos ambientales y enfocados que pueden ser enfocados como un nicho potencial para el ecoturismo, todos los ecosistemas reunidos en un área relativamente pequeña, donde se tienen todos los pisos térmicos, diversas especies de flora y fauna y una gran oferta y servicio ambiental que presta pues tanto la zona marítima como la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, la ciudad de Santa Marta posee pues toda una tradición cultural extensa, representada por la presencia en el territorio de comunidades indígenas, Kogi, Arhuaco y otras, que tienen una gran riqueza cultural que pueden ofrecer tanto a locales como a visitantes nacionales y extranjeros, y que puede ser útil para enriquecer experiencias en el tema del turismo, enfocado pues en el turismo de naturaleza, en el turismo de bienestar y en el turismo ecológico. Por esta razón, esta presentación de ejemplo toma como el ejemplo o toma como digamos así, el contexto geográfico de Santa Marta para desarrollar la presentación de la propuesta tecnológica, ya que debido pues a todas estas condiciones y todas estas potencialidades tanto ambientales como culturales de la ciudad de Santa Marta, se eligió este territorio como el contexto para presentar la aplicación y todas las funcionalidades en temas de exploración de biodiversidad, de datos de biodiversidad, que sin embargo cabe resaltar que esta aplicación se puede desarrollar para cualquier zona o para cualquier región del país, ya que Colombia posee en todo el territorio una gran diversidad de climas, de ecosistemas y de riqueza cultural,
en las diversas áreas o diversas regiones del país, tanto la costa Caribe como la costa Pacífico, como la región andina, como la región Orinoquía y como la región Amazonía. Por esta razón, pues vamos a basar nuestra presentación de esta propuesta tecnológica en el contexto geográfico de la ciudad de Santa Marta como un destino turístico importante para Colombia. El geoportal web Santa Marta Birding es una propuesta tecnológica de una aplicación web enfocada y para la consulta y exploración de datos de biodiversidad de especies de aves y también de especies de todo tipo de flora y fauna, de acuerdo a unas funcionalidades tecnológicas que ofrece la aplicación. En primer lugar, la aplicación integra un mapa digital y una imagen satelital de alta resolución del contexto geográfico que se quiera mostrar y que se quiera vender a un público interesado en el tema del ecoturismo o el turismo de naturaleza o el turismo de bienestar. La aplicación entonces integra este mapa digital del área de interés, para este caso de ejemplo Santa Marta, y integra el conjunto de lugares de avistamiento de aves localizados en el mapa digital para brindar a los usuarios o a los turistas o a los clientes de su organización la oportunidad de conocer cuáles son las principales áreas de avistamiento de aves en un contexto geográfico específico, para este caso el de Santa Marta, y de acuerdo pues a la información suministrada por la base de datos global de biodiversidad, Global Biodiversity Information Facility, que es una institución internacional que se encarga de administrar y recopilar información o datos de biodiversidad alrededor del mundo, de la cual hacen parte más de 50 países y la cual hace parte Colombia, por supuesto. Esta institución Global Biodiversity Information Facility ofrece una cantidad de servicios de información, datos de biodiversidad que han sido recopilados por instituciones acreditadas, tanto universidades como herbarios, como instituciones y organizaciones y fundaciones encargadas o enfocadas en el levantamiento de información de biodiversidad de flora y fauna en más de 50 países en el mundo. Esta institución Global Biodiversity, con la base de datos global de biodiversidad, es la fuente principal de información de esta propuesta tecnológica, y la propuesta sirve en el mapa o integra en el mapa el conjunto de puntos de observación, en este caso de aves, para un territorio específico, y estos puntos de observación, digamos así, integran u ofrecen una cantidad de información respecto pues a las especies que el usuario o el turista desee consultar dentro de su experiencia en un tour o en una, digamos así, en una experiencia turística enfocada en el ecoturismo o en el turismo de bienestar o en el turismo de naturaleza. Y la aplicación detecta la ubicación del usuario por medio del GPS del dispositivo del usuario, y le muestra al usuario en tiempo real, en el lugar donde se encuentra, los puntos de observación de aves registrados en la base de datos global GBIF o Global Biodiversity para dicha zona en la cual se encuentra ubicado. El usuario, al dar clic en un punto de observación, puede consultar la información biológica y una galería fotográfica amplia de cada especie que esté consultando, y también obviamente la información de ubicación geográfica del punto de observación, y visualizar y estimar entonces cada lugar de avistamiento de acuerdo al número de observaciones
que se han hecho de especies de aves o de especies de flora y fauna según esta base de datos global de información biológica. El ingreso al aplicativo para este ejemplo, en una primera instancia lo vamos a hacer a través de el código QR oficial del aplicativo y luego hablaremos en más detalle de las diversas formas de ingreso a la aplicación por parte de turistas y por parte de la ciudadanía en general para hacer uso de esta propuesta tecnológica. Entonces damos clic en el código QR e inmediatamente vemos que la aplicación despliega la interfaz inicial de el servicio cartográfico en la nube con la información de biodiversidad de aves. Como podemos ver, la aplicación integra un mapa digital, en este caso de la ciudad de Santa Marta, una imagen satelital de alta resolución y una serie de herramientas y funcionalidades que permiten interactuar al usuario o al turista con la información de biológica registrada en la base de datos global GBIF para el área en donde se encuentre. Entonces, algunas de las herramientas básicas de la aplicación pues son el zoom in o el acercar, zoom out o alejar para centrar la vista en una zona de interés. También está la extensión predeterminada que permite al usuario volver a esta escala de visualización predeterminada del área total del municipio de Santa Marta en este caso. La herramienta de mi ubicación que permite al usuario conocer y centrar el mapa en el lugar donde se encuentra, en el punto geográfico con coordenadas donde se encuentra, para enriquecer la experiencia de acuerdo pues a un tour turístico que esté realizando y poder interactuar y explorar la información de biodiversidad correspondiente al sitio donde se encuentre el usuario. La aplicación también tiene otras funcionalidades como son la leyenda del mapa. Si en esta barra de herramientas de la parte superior derecha damos clic en esta herramienta de leyenda, vamos a ver la descripción sencilla, breve, de cada uno de los temas o capas geográficas desplegadas en el mapa digital. A esta escala de visualización tenemos que los puntos verdes que estamos viendo en el mapa son puntos de avistamiento en Santa Marta, avistamiento de aves, y con la correspondiente simbología que nos permite diferenciar cada uno de los temas que se desplieguen en el mapa digital. También tenemos pues la información de los límites departamentales y los límites del municipio, del contexto geográfico que estemos trabajando. Tenemos una segunda herramienta que es la lista de capas, pero primero entonces vamos a dar clic en el mapa en un punto de avistamiento de aves que según esta leyenda nos está informando dentro de la información o los temas que ofrece la aplicación. Si damos clic, vemos que aparece una ventana emergente donde se muestra una serie de información respecto al punto de observación o el lugar de avistamiento. Entonces la localidad, para este caso la reserva Gairama, la fecha más antigua de registros de observación de especies de aves es el año 2011, es decir, en este lugar el primer registro se tomó en el año 2011 y la fecha más reciente de registro de observaciones es el año 2021, es decir, la última fecha, el último año donde se realizaron observaciones y se registraron en la base de datos GBIF para aves en Santa Marta fue el año 2021 para esta reserva Gairama. Tenemos pues la información de latitud y longitud, que son las coordenadas geográficas del punto. Tenemos birding, que es el número de registros de observación de aves en este punto, que según la base de datos GBIF es de 12.003 registros en total para
especies de aves en este punto de la Reserva Guairama, y tenemos el número de especies discriminados por el estado de conservación de cada una de las especies. Entonces las especies, número de especies con estado de conservación, preocupación menor o least concern, este número de especies es de 277 especies en este punto de Reserva Guairama. El número de especies con un estado de conservación vulnerable es de 2 especies. El número de especies con estado de conservación casi amenazado o near threatened es de 7 especies. El número de especies con estado de conservación en peligro es de 1 especie. Y el número de especies con estado de conservación en peligro crítico es de 0 especies. Así podemos consultar la información de cada punto de observación de avistamiento de aves dentro del territorio, en este caso de la ciudad de Santa Marta. La segunda herramienta es la lista de capas, que si la activamos podemos ver que hace una relación de todos los temas o capas geográficas incluidas dentro del aplicativo, ¿sí? Entonces tenemos este primer tema o capa, que es Birding Places en Santa Marta, que es decir, los lugares de avistamiento de aves en Santa Marta. Esta lista de capas nos permite ocultar o mostrar los temas que queramos consultar. Entonces si lo ocultamos dando clic en la pestaña anexa al nombre del tema, y activamos por ejemplo otro tema, por ejemplo el de playas o beaches, vemos que en el mapa se despliega un conjunto de puntos de localización de las principales playas en el área de Santa Marta. Si damos clic en cualquiera de estos puntos, vemos que nos va a mostrar el nombre de la playa, las coordenadas geográficas y un conjunto de adjuntos como son audios en español o en inglés, ¿sí? Que describen, en los que se puede describir el lugar para el ecoturismo o el turismo de naturaleza, audios en español o en inglés, y también un conjunto de fotografías del lugar. Playa Boca del Saco o playa nudista. Entonces vemos aquí que la aplicación puede integrar para cada punto de cada tema un conjunto de opciones que permiten adjuntar tanto audios de descripción del lugar como fotografías, como también videos, ¿sí? Y obviamente muestra pues el nombre del lugar, en este caso Playa Chengue. Y si vemos por ejemplo las fotografías, pues vamos a ver que pues la aplicación integra pues la información de cada punto con digámoslo así, con un interés o con un potencial tanto ecoturístico como de turismo de naturaleza, como de turismo de bienestar. Si ocultamos este tema y activamos el de turismo cultural, pues va a mostrar una serie de puntos relacionados con el turismo cultural. También está el tema de ecoturismo, ¿sí? Y entonces va a mostrar en el mapa una serie de puntos con el tema o lugares enfocados en el tema del ecoturismo. Todos estos temas o capas para la organización que contrate los servicios de web de desarrollo pues de esta aplicación, todos estos temas se personalizan y se ajustan a las necesidades de la organización y a las necesidades de los clientes de la organización para ofrecer una experiencia integral a través de esta herramienta tecnológica a los turistas interesados pues en los temas de ecoturismo y turismo de naturaleza. Las herramientas de navegación interactiva en el geoportal Birding Santa Marta incluyen también
otra serie de herramientas como la herramienta de navegación rápida o marcador. Si activamos esta herramienta, vemos que se ofrecen al usuario una serie de listados con digamos así, lugares de interés turístico para una navegación y centrado automático del mapa en el área o en el punto que se quiera consultar. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una navegación rápida hacia la Quinta de San Pedro Alejandrino, un lugar emblemático dentro de la ciudad de Santa Marta, damos clic en este marcador de navegación rápida y el mapa de manera automática se centra en el área de la Quinta de San Pedro Alejandrino para ofrecer al usuario una experiencia interactiva con respecto a este sitio, a este atractivo turístico dentro de la ciudad, ¿sí? Si activamos entonces la leyenda del mapa, vamos a ver pues la correspondiente simbología de los temas que se despliegan en el mapa a esta escala de visualización que se centra en el área de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Entonces tenemos pues el tema de lugares de avistamiento de Santa Marta, que es en este caso el de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Si damos clic en ese punto, vamos a poder ver pues el nombre de la localidad, el año pues más antiguo de registros de avistamiento de aves y el más reciente, las coordenadas geográficas del punto, el número de registros totales de avistamiento de aves en este sitio de la Quinta de San Pedro Alejandrino según la base de datos global de biodiversidad GBIF, y el número de especies con el estado de conservación, es decir, para la Quinta de San Pedro Alejandrino según la base de datos global GBIF se tienen 204 especies con estado de conservación preocupación menor y 3 especies con estado de conservación casi amenazada. Tenemos también, obviamente, como ya nos había mostrado la ventana emergente anterior, pues una simbología que nos muestra en el mapa los puntos dentro del área de la hacienda donde hay avistamiento de aves según esta base de datos global. Entonces tenemos que para las especies de aves con estado de conservación casi amenazada tenemos esta simbología, y si damos clic en el mapa en el punto con esa correspondiente simbología, vamos a ver pues se va a desplegar una ventana en la que se nos va a informar acerca de el número de observaciones hechas a aves con este estado de conservación casi amenazada, que es de 32 registros, y una cantidad de información que suministra la interfaz de programación de aplicaciones o API de la base de datos global GBIF, como es la taxonomía de cada uno de las especies registradas en esta lista de 32 especies, de 32 registros de avistamiento, como son el reino Animalia, el filo Chordata, la clase Aves, el orden Psittaciformes, la familia Psittacidae, el género de esta especie Amazona y el nombre científico de la especie Amazona farinosa. Esta es la taxonomía pues completa según la base de datos GBIF. También tenemos pues la localidad Quinta de San Pedro Alejandrino, el departamento Magdalena, las coordenadas geográficas de este punto de observación, el código de la especie según esta base de datos, la institución que tomó este registro, y ver, por ejemplo, en este caso, el catálogo de este registro, la licencia de uso de los datos, el estado de conservación, el día, mes y año de la toma del registro, y otra información importante. Además, pues se tiene un enlace a la ficha o a la, digámoslo así, todo el registro de la especie según la base de datos global, que es una ampliación de la información que se tiene aquí en el aplicativo, y el aplicativo, al tener un enlace directo
con la API de la Global Biodiversity, puede ofrecer a los usuarios la consulta de la ficha de la especie que está explorando, tanto en español como en inglés. Este enlace es de la ficha en español y este enlace es en la ficha en inglés. Entonces vamos a dar clic en el enlace a la ficha en inglés y inmediatamente nos redirige a el servidor de la Global Biodiversity Information Facility para conocer en más detalle la información de la especie que se está consultando. Entonces, como podemos ver, aquí está la ficha de la GBIF para la especie Amazona farinosa que vimos en el mapa de la aplicación. El nombre común en español de esta especie es Amazona arenosa sureña, y tenemos una cantidad de información respecto pues a esta especie que estamos consultando, como son la taxonomía, reino, filo, clase, orden, familia, género y nombre científico de la especie. Y tenemos en primer lugar pues una galería fotográfica compuesta por 734 imágenes de acuerdo a la API de la GBIF. Si damos clic en la opción See Gallery o Ver Galería, nos va a dirigir a la información de la galería de la especie. Entonces, como podemos ver, aquí está la información de la galería fotográfica de la especie que estamos consultando, con 734 digamos así, registros fotográficos de esta especie. También tenemos dentro de la ficha de la especie la distribución, el mapa de distribución geográfica de la especie en Colombia y en el mundo, es decir, la distribución y digámoslo así, el nicho geográfico de la especie en los diferentes territorios a nivel mundial y a nivel de Colombia. ¿Dónde está ubicada entonces la especie? Tenemos una descripción de la especie, una descripción de las características biológicas y también de etnobotánicas de la especie. Entonces tenemos puntos como la distribución de la especie en Colombia, el hábitat de la especie, el estado de conservación, la migración de la especie, si es residente o es migratoria, el rango altitudinal en el cual se encuentra la especie, la presencia en Colombia y en los distintos departamentos, los biomas en los cuales se encuentra la especie, áreas protegidas, el estado de amenaza, el diagnóstico, la ecología de la especie, el hábitat, etcétera. También tenemos pues el estado de conservación según la IUCN, en este caso es Near Threatened o casi amenazada, y tenemos una serie de nombres comunes en diferentes idiomas. Entonces, para el español, Amazona harinosa sureña o loro corona azul. En francés también tenemos el nombre común en francés, en italiano, en inglés, Mealy Amazon o Mealy Parrot o Mealy Amazon o Southern Mealy Amazon. Y también tenemos una información de bibliografía y de estudios relacionados a la especie hechos por entidades a nivel global, de acuerdo pues a investigaciones de profesionales en el tema pues de biodiversidad. Así, esta es la ficha entonces para la especie que estamos consultando, de acuerdo pues a la información suministrada por la interfaz de programación de aplicaciones de la Global Biodiversity Information Facility para esta especie. Pues tenemos la galería fotográfica, que es digamos así, de bastante interés para la identificación de una especie en campo por parte de el turista o el usuario, y poder reconocer pues las características principales morfológicas y digámoslo así de hábitat de la especie, para hacer un
una caracterización de la información de recurso de biodiversidad que está presente en el lugar donde se encuentra el turista o el cliente, y poder enriquecer la experiencia dentro del viaje, dentro del proceso de viaje enfocado en el ecoturismo, el turismo de naturaleza o el turismo de bienestar. También pues obviamente para un público especializado como fotógrafos, investigadores y aficionados en el tema de aviturismo, turismo de avistamiento de aves, esta información pues puede ser útil para enriquecer la experiencia que se tiene en campo en los planes turísticos que desarrolle su organización. Entonces, si volvemos a la aplicación, vemos que en este punto de avistamiento dentro de las quintas de San Pedro Alejandrino se tienen 32 registros de aves con estado de conservación casi amenazada. Si le damos clic a la entidad siguiente, nos va a mostrar entonces el siguiente registro de especie de aves. Para este caso, el nombre científico de este segundo ejemplo es Patagonias leucocéfala, y tenemos pues toda la información que habíamos mencionado anteriormente para este caso, para esta especie y para este registro de observación. Si damos clic en el enlace a la GBIF para esta especie, pues nos va a redirigir a la ficha de la especie dentro de la base de datos global. Entonces tenemos la información de el nombre científico y la taxonomía de la especie. Igualmente pues la galería fotográfica de esta segunda especie que estamos ejemplificando, y que muestra pues las características morfológicas de la especie y de hábitat, ¿sí? Y que son útiles pues para la identificación de la especie pues por parte del usuario en su experiencia de ecoturismo o turismo de bienestar. Igualmente pues se tienen todos los otros datos, ítems de información que habíamos mencionado, como el mapa de distribución para esta especie dentro de Colombia y el mundo, y pues la información de la descripción de la especie, el estado de conservación, los nombres comunes en varios idiomas, como podemos ver, y la bibliografía relacionada. Si hacemos un tercer ejemplo, vamos a dar clic a la entidad siguiente y vamos a buscar entonces por ejemplo en este caso otra especie llamada Amazona ocrocéfala, que ha sido avistada según el GBIF en este lugar, en este punto dentro de la quinta de San Pedro Alejandrino. Si damos clic en el enlace a la vista, a la ficha de esta especie dentro de la base de datos de la GBIF, nos va a dirigir precisamente pues a la ficha de esta tercera especie dentro de la base de datos de la Global Biodiversity Information Facility. Tenemos entonces toda la información, la galería fotográfica, etcétera. Vamos a hacer un cuarto ejemplo, y en este caso tenemos la especie con nombre científico Spinus saltria, y si le damos clic en la ficha de la GBIF nos va a dirigir pues a la ficha de esta especie de Spinus saltria, que sería nuestro cuarto ejemplo. Jilguero menor, y tenemos entonces la galería. Para este caso se tienen 30.530 imágenes para esta especie dentro de la base de datos de la Global Biodiversity, y toda la información que ya habíamos mencionado antes. Entonces este es pues digamos así, la funcionalidad de exploración de datos de biodiversidad en campo en los tours turísticos de avistamiento de aves que puede ofrecer su organización a sus clientes, a sus turistas, para enriquecer la experiencia de ecoturismo, turismo de naturaleza o turismo de bienestar dentro de sus planes ofrecidos pues a los turistas que estén interesados en este tipo de ofertas turísticas. Es como vemos, tenemos pues el conjunto de capas enfocadas en el turismo de naturaleza, como ya habíamos mencionado, y tenemos entonces la exploración de registros de avistamiento de aves en Santa Marta, en este caso, de acuerdo a la base de datos global de biodiversidad GBIF. La otra herramienta útil
para el usuario es el uso de la herramienta de información de dirección o cómo llegar a un sitio de avistamiento o de atractivo ecoturístico de acuerdo a la ubicación geográfica del usuario. Entonces, esta herramienta nos permite brindar al usuario digamos así, una informe de consulta de las indicaciones de cómo llegar a un sitio de avistamiento desde el punto donde se encuentra el usuario, o sea, desde el punto localizado con el GPS del dispositivo del usuario. Entonces, si activamos esta herramienta de indicaciones, se nos va a desplegar un conjunto de opciones que ofrecen al usuario la posibilidad de consultar la forma de llegar hasta el lugar que se está consultando. Entonces, el punto de inicio del recorrido es la ubicación del usuario. Entonces, damos clic en esta opción de buscar mi ubicación. Entonces, el aplicativo detecta la información suministrada por el GPS del usuario, del dispositivo del usuario, y luego el punto de llegada dentro del recorrido pues es, en este caso de ejemplo, la Quinta de San Pedro Alejandrino. Entonces damos clic en el mapa en el área de la Quinta de San Pedro Alejandrino y el aplicativo va a ofrecer un informe de cómo llegar al lugar desde el punto donde se encuentra el usuario, ¿sí? Entonces en el informe pues está que empiece pues en el punto donde se encuentra el usuario, luego digámoslo así, los diferentes pasos dentro del recorrido, vaya hacia el sur por la carrera sexta en dirección a la calle 12, gire a la derecha en la calle 13, gire a la izquierda en la avenida Hernández Pardo, manténgase a la izquierda en la calle 18 en dirección a Río Hacha, continúe por la avenida Troncal del Caribe, etcétera, hasta llegar al punto de destino, que es dentro de la Quinta de San Pedro Alejandrino, en el barrio Mamatoco, 11 de noviembre en Santa Marta. Si queremos ver pues toda la ruta dentro del mapa, entonces damos clic en esta herramienta pues que habíamos mencionado antes de zoom menos y zoom más para acercar y alejar, y el aplicativo mostrará el recorrido que debe hacer el usuario dentro de la ciudad para llegar al punto de interés de observación de aves al que quiere llegar. Entonces aquí le muestra pues si ubicamos el cursor en cada punto, nos va a mostrar la indicación específica que debe seguir el usuario para llegar hasta el lugar de avistamiento de aves dentro de la ciudad de Santa Marta en este caso. Y aquí le muestra pues cada paso dentro del recorrido para llegar al lugar de avistamiento. Entonces aquí podemos ver pues el mapa de cómo llegar desde la ubicación del usuario hasta el punto de interés. El acceso al aplicativo Geoportal Birding Santa Marta se realiza por parte de los clientes o de los usuarios o de los turistas de varias formas. La primera es escaneando el código QR del geoportal. La segunda es por medio de la publicación del enlace de acceso en redes sociales o el correo electrónico de sus clientes. La tercera es integrando la aplicación directamente en la página web de su organización. En este punto pues es necesario mencionar pues que el aplicativo consiste pues en una base de datos que al su organización adquirir los servicios de desarrollo web, de la cartografía digital y del aplicativo, usted como organización iniciaría el proceso de construcción de una base de datos organizacional personalizada para su empresa, de acuerdo pues a la información de biodiversidad de aves en este caso, y también ofrece a sus usuarios pues toda la gama de ítems de información que puede incluir la aplicación para el desarrollo pues de actividades turísticas enfocadas en ecoturismo, turismo de naturaleza y de bienestar, y el inicio de este proceso de construcción de su base de datos
propia de su empresa. También integra otra modalidad de uso y de exploración de datos, que es la oportunidad de ofrecer a sus clientes, a sus turistas, la herramienta para tomar datos dentro de su experiencia, dentro de sus tours. Es decir, el cliente puede tomar datos georreferenciados del punto donde se encuentra acerca de un ave o de una especie de flora y fauna. Puede anexar fotografías de ese avistamiento que está realizando. Puede anexar sonidos ecológicos, sonidos de naturaleza, o sea, archivos de audio en MP3. Puede anexar también información pues de texto, información descriptiva del lugar y otros datos que usted considere conveniente brindar a sus clientes para enriquecer la experiencia dentro de los tours y de los paquetes turísticos que usted ofrece. Con esto damos por finalizado pues la presentación de esta propuesta tecnológica. Muchas gracias por su atención.